Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor Jesucristo, Salvador nuestro, te agradecemos por la vida que nos das este día. Te agradecemos porque una vez más tenemos la bendición de escuchar tu santa y bendita palabra, donde hay poder, donde hay vida, donde hay luz para nuestras vidas, donde hay guía del Espíritu para ser obedientes a ti, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos, tu voluntad. Te pedimos que en este día nuestro entendimiento sea abierto, Señor, para que el Espíritu, Señor, nos guíe e ilumine para poder entender lo que tienes para nosotros el día de hoy. Que esto sea de bendición, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, y también a los que nos rodean. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, debo iniciar mencionando que en la Biblia tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de estos evangelios tiene una particularidad, tienen diferentes detalles acerca de la vida, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dejando muy en claro, hermanos, que todos ellos fueron escritos por inspiración y guía del Espíritu Santo. Ninguno de los 4 evangelios o ninguno de los libros que nosotros tenemos en la Biblia pudo haber sido algo creado en la mente humana. Todos fueron inspiración del Espíritu. Todo fue influenciado por el Espíritu para que ellos lo escribieran, pues era lo que Dios quería que nosotros tuviéramos y que nosotros supiéramos. Todo, absolutamente, lo que leemos y encontramos en ellos es de origen divino. Nada es humano. Nada es humano. Podemos encontrar las partes humanas de expresión de cada uno de los escritores, porque eran diferentes, como al igual que nosotros somos diferentes. Si yo veo, por decirlo así, un accidente y yo lo platico, quizás la hermana Olivia o Nara o Juanita o mi mamá, no sé, lo vieron y nadie lo va a describir igual. Todos vamos a utilizar diferentes palabras porque pensamos diferente, porque tenemos diferentes formas de expresión, de lo que ustedes quieran, pero todos diríamos lo que pasó. Entonces, los evangelios también tienen esta particularidad. Cada uno de los escritores tenía su propio sello de persona, pero no era nada del contenido de él, era todo divino. En la escritura, entonces, hermanos, tenemos estos 4 evangelios y pudiéramos pensar que son diferentes, pudiéramos pensar que son lo mismo, que existen pocas, muchas diferencias. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su particularidad y más que eso tienen un objetivo. Yo me acuerdo que cuando me proponía empezar a leer la Biblia y luego empezaba a leer el Nuevo Testamento y leía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no sé si a ustedes les haya pasado eso, quiero pensar que les pasó. Cuando yo iba en Marcos o en Juan, decía, esto ya lo leí, pues es lo mismo, nomás está repitiendo, ¿cuál es el chiste de esto? Pero realmente cada uno de ellos tenían un objetivo. ¿Por qué? Eran presentados a diferentes receptores. Fueron escritos a diferentes personas, a diferentes... no quiero usar la palabra públicos, pero sí me explico, a diferentes grupos de personas. Por eso existían este tipo de diferencias, o por eso existían cosas que los hacen particulares. Por ejemplo, Mateo fue escrito para los judíos, y tenemos nosotros el conocimiento de que los judíos no quieren ni querían a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Escribe a los judíos y por eso en el primer capítulo de Mateo presenta la genealogía de Jesucristo. ¿Desde dónde viene la raíz de Jesucristo? ¿Para qué? Para que los judíos vieran que venía del linaje de David, porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces ellos comprendieran que sí, Jesús era el Cristo, era el Salvador. Marcos fue escrito para los romanos. Los romanos, al igual que Mateo, encontramos también muchas cosas. Por ejemplo, en Marcos hay palabras en latín. ¿Por qué palabras en latín? Porque los romanos utilizaban ese lenguaje también. Entonces, quizás era más fácil para ellos, quizás era más claro para ellos entender cosas así. Lucas fue escrito para los griegos.
Los griegos eran personas especiales y Lucas presenta a Jesús como un amigo, como alguien que simpatizaba con las personas, con los hombres. Y finalmente tenemos a Juan, hermanos, que es de quien estaré predicando todo el libro durante no sé cuánto tiempo, cada semana. Y Juan tiene la particularidad de, primeramente creo que es el mejor evangelio en cuanto a la salvación que podemos encontrar. Juan presenta a Cristo como divino, como eterno, como Dios mismo, pero también lo presenta como un ser humano igual que cualquiera otro, igual que cualquiera de nosotros. Hay un hombre, un escritor, se apellida Ryle, y Ryle menciona que en ninguno de los otros 3 evangelios encontramos declaraciones tan completas sobre la divinidad de Cristo, sobre la justificación por la fe, sobre los oficios de Cristo, sobre la obra del Espíritu Santo en los creyentes y sobre los privilegios de los creyentes. Entonces todo esto encierra el evangelio de Juan. Todo esto vamos a estar nosotros aprendiendo en el evangelio de Juan. En ninguno de estos grandes temas que yo acabo de mencionar, indudablemente Mateo, Marcos y Lucas guardaron silencio. Ellos también lo mencionaron. No es que ellos no lo hayan dicho y que solamente Juan lo dijo, pero en el evangelio de Juan, hermanos, es donde se destacan prominentemente, donde están bien marcados, donde están como prioridades para la vida de los cristianos. Vamos a ver entonces, hermanos, el verso 1. Y el verso 1 en sus Biblias y en mi Biblia dicen, o mejor dicho, en la Valera 60 dicen: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero la versión de Dios habla hoy dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Y nada más cambia verbo por palabra. Pero ahí hay ese cambio de verbo y palabra, es un cambio abismal, hermanos. Es algo que no sé por qué está ahí. En estos 2 versos, Juan nos muestra la divinidad y la eternidad de Cristo. El verso 1 comienza diciendo: en el principio, que mejor dicho debería de decir como el original, en principio, no en el principio, porque pudiera ser que hubiera más principios, pero es solamente en principio. Era la palabra o el verbo. Antes de ir más allá, quisiera mencionar algo acerca de esta palabra verbo. Esta palabra verbo fue una traducción de más o menos 1700 o 1800 para acá, y fue directamente de la Iglesia Católica. Ellos la pusieron ahí, pero no está diciendo lo que realmente está diciendo el idioma original. Y yo no sé cuál fue la causa o la razón por la cual la Iglesia Católica quiso meter esa palabra ahí, que prácticamente nada más la encontramos en las versiones Reina Valera. En las demás casi no está en ninguna. Por ahí está alguna que se llama, creo que la Vulgata, que es del Católica, y ellas sí utilizan esa palabra de verbo, pero las demás Biblias tienen palabra, no tienen verbo. La mayoría de las traducciones en español tienen la frase correcta, que es: en el principio era la palabra. Eso es lo correcto. Ahora, ¿por qué Juan, hermanos, utilizó palabra para referirse a Cristo? Porque todos sabemos y todos entendemos que el verbo es Cristo, o desde que lo hemos leído hemos sabido que ahí se está refiriendo a Cristo. En el principio era el verbo. ¿Por qué Juan, usó palabra para referirse a Cristo? Este verso, hermanos, me costó mucho trabajo, es muy difícil de entender, es muy difícil de explicar, pero vamos a tratar de entenderlo con la ayuda de Dios y del Espíritu. En el primer siglo, hermanos, había muchos pensadores griegos, había muchos filósofos que tenían ciertas ideas acerca de Cristo, acerca del Evangelio. Ya creo que lo he mencionado antes. Una de las ideas más fuertes que ellos tenían era que Cristo era algo creado. Eso lo vimos el día de Navidad, no sé si recuerden cuando mencioné lo del creador niceno. Esta era una de las ideas fuertes que existía en ese tiempo. Ellos decían que al haber nacido de una mujer humana, pues entonces él tenía que ser humano, que era algo creado, que al haber nacido de alguien humano era igual que todos los humanos, porque para su mente humana y su razonamiento eso era lo más lógico, y nosotros podríamos pensar que eso sería lo más lógico. Entonces,
esa era una de las ideas prominentes que había, que Jesús era algo creado, era un ser humano que iniciaba su creación cuando nació o cuando fue engendrado en María. Era él materia y por lo tanto no podía ser divino. De modo que si Juan hubiese escrito en el principio era el Hijo, en el principio era Jesús, en el principio era Cristo, probablemente la gente hubiera dicho, bueno, en cierta forma estos pensadores griegos y filósofos tienen razón, porque ya que Juan mismo también lo está poniendo de esa forma, pero Juan era muy inteligente, él iba mucho más allá. Juan era una persona muy estudiada, él tenía una escuela, entonces él tenía un dialecto o un léxico, no sé cómo llamarlo, muy diferente o muy elevado a todas las demás personas normales. Entonces Juan utiliza esta palabra. La explicación, hermanos, a esto es de esta forma. Les digo, es un poco difícil de entender eso, pero vamos a intentar entender esto de Dios. Todo lo que existe, hermanos, tiene un nombre. Se le llama de alguna forma. No existe nada creado que no pueda ser pronunciado. ¿Me explico? Todo lo que nosotros vemos, conocemos, tiene un nombre, tiene algo como se le llama. ¿A dónde voy con esto? Miren, los pensamientos, nuestro intelecto está dentro de nosotros, está en el ser humano, pero nadie puede leerlo, pues está dentro de nosotros. Y la forma en que nosotros expresamos o mostramos esos pensamientos o ese intelecto es a través de palabras. Cuando nosotros hablamos, si yo estoy parado aquí y me pongo a ver el garrafón y digo, ese garrafón ya tiene bastante y esa agua ya no sirve. Pero yo no lo digo, yo lo estoy pensando y está dentro de mí eso, está en mi intelecto, está en mis pensamientos, pero nadie lo sabe, nadie sabe qué es eso. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de lo del garrafón con el agua, hasta que yo lo expreso, lo externo en palabras, ¿sí? Hasta que se hace audible a ustedes, es que ustedes lo pueden entender. En el principio era la palabra. Cuando pensamos, hermanos, sobre el principio, nosotros vamos al inicio de la creación. Ahora, antes de que Dios creara todo, antes de que no existiera nada, que era la eternidad, la palabra que es Cristo ya estaba con el Padre, pero no había sido expresada. No sé si me explique la ilustración que acabo de dar con lo que estoy diciendo. Entonces Juan, en su inteligencia, gracias a Dios, dice, voy a utilizar esto, porque esto es la ilustración más magnífica que puedo darles para decir que Cristo estaba con Dios antes de que todo fuera creado. Antes de eso, la palabra Cristo ya estaba con el Padre, ya estaba en el Padre, en los pensamientos, en la sabiduría de Dios. Pero hasta que todo fue pronunciado en palabras, entonces todo fue creado. Dice el verso 1 de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y sigue diciendo, y luego dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta que Dios dijo, sea la luz, entonces fue la luz. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver a Cristo, porque Cristo representa o es la forma de expresión del Padre a nosotros, no solamente en la creación, sino en su vida, en la encarnación. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Y se hicieron. Después dijo Dios, si ustedes meditan en esto, hermanos, hasta que Dios pronunciaba esa palabra, era cuando se hacía realidad todo. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Qué tiene entonces esto que ver con Cristo, hermanos? Lo que estoy mencionando, que solamente a través de Cristo se ha revelado Dios. Solamente a través de Cristo Dios se ha mostrado a la humanidad, desde la creación y en la encarnación. Porque dicen Romanos
que nadie tiene excusa de no conocer a Dios. Porque las cosas invisibles se hacen visibles. Su eterno poder, su deidad, a través de la creación. Y luego viene la revelación más grande de Dios hacia la humanidad, en la encarnación de Cristo, de la palabra. En este verso 1 y 2, hermanos, encontramos 3 claves para defender la eternidad, la divinidad de Cristo con el Padre. La coeternidad, mejor dicho, la igualdad entre el Padre y el Hijo. Dice el verso 1 otra vez: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Verso 2: en el principio era Él, en el principio con Dios. ¿Cuáles son estas 3 claves, hermanos? 3 palabras que se utilizan para hacer preguntas: ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y qué? ¿Cuándo estaba Cristo en Dios? En el principio. En principio, antes de lo creado, en la eternidad. Ahí estaba Cristo. ¿Cuándo? Siempre. Porque en principio ya estaba ahí Jesús. Entonces Él no puede ser parte del principio, porque de hecho el principio fue a través de Él. ¿Dónde? En el Padre. Y la palabra era con Dios. Mejor dicho, y la palabra estaba con Dios. Hay 2 palabras diferentes en este verbo en español. La palabra era o la palabra estaba. En inglés encontramos una sola palabra para estos, pero aquí encontramos 2 en español. Entonces, en el principio estaba la palabra con Dios. ¿Dónde? En el Padre. ¿Y qué? Y la palabra era Dios. Cristo era Dios. ¿Cuándo? En el principio. ¿Dónde? En el Padre. ¿Qué? Era Dios. La palabra. Hermanos, cuando yo pienso en esto y medito en esto, voy a las cartas de Pablo, y en Efesios 1:3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en el verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de el principio, en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de la palabra, Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es algo indescriptible, hermanos, para nosotros el pensar que antes de ese principio Dios nos había escogido en la palabra, en Cristo. ¿No es esto un motivo de agradecimiento, de gloria, de honra hacia Dios, el pensar que cuando no existía nada hace miles de años, antes de que existiera Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, Dios ya nos había escogido en la palabra, en Cristo? Es entonces, hermanos, que solo a través de la revelación de Cristo, de la palabra, es que Dios se dio y se da a conocer. No solamente en la persona de nuestro Salvador, sino en la creación, en todo lo que existe. Luego dice el verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Cristo, por la palabra, fueron hechas, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El relato de Moisés, hermanos, en Génesis, utiliza la palabra Elohim. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Es la palabra que está utilizando Moisés en hebreo. Esta palabra, hermanos, por una parte es una palabra plural. O sea, básicamente ahí está diciendo: en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Ahí podemos ya ver la Trinidad de Dios. Y sabemos que si el verso anterior nos está diciendo que en el principio
la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces quiere decir que cuando dice Moisés, en el principio Dios creó, es que estaba ahí Cristo con él y la palabra estaba con él. Y por eso encontramos esa palabra como plural. Ahora, hay otra particularidad en esta palabra, también significa creador. En el principio, el Dios creador, o los dioses creadores, crearon todo. Todo fue creado a través y por causa de Cristo. Nada fue sin Él. Nos está diciendo el verso. Nada fue sin Él. De modo que cuando Dios creó los cielos y la tierra, en la narración de Génesis, no pudo haber sido sin Cristo. No pudo haber estado Cristo ahí. No pudo haber estado ausente Cristo ahí. Porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. So, Cristo estaba ahí. Cristo estaba antes de esa creación. Nosotros, hermanos, hemos sido creados en y por Cristo. Todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que nosotros desconocemos, y ustedes ven a veces documentales de la fauna o flora, ¿cómo se llama? De lo de los mares, empiezan a descubrir animales que no sabían que existían y ahí les ponen nombre. Entonces hay cosas que no sabemos que existen, pero existen. Todo lo que existe, cuando dice Juan, fueron hechas o fue hecho. Cuando vemos esa expresión, hermanos, quiere decir todo lo que existe se convirtió, apareció, surgió, emergió. En una palabra, Juan está dando 4 definiciones diferentes en nuestro español, pero que todas son lo mismo, o sea, el inicio de algo. Todas estas palabras están en ese idioma original donde escribió Juan, de todo lo que fue hecho por Cristo y en Cristo, a través de Cristo. En los primeros versos, hermanos, una vez más de la creación, Dios pronunciaba esa palabra para que algo fuera hecho y era hecho. Lo leí ahorita. Dijo Dios sea la luz, fue la luz. Dijo Dios haya hierba, haya árboles, y fueron los árboles. Ahí estaba Cristo. Juan enfatiza también que ni una simple cosa, nada, hermanos, ni una simple cosa, y quizás le puedo hacer ahorita aquí así, si es que no limpié, y aquí hay un polvito que a nuestros ojos, pues si le hago así ya no se ve, pero si nosotros lo vemos en un microscopio, ahí está, hay muchas partículas ahí. Todas esas partículas fueron creadas en Cristo, por Cristo, cosas que nuestra mente no imagina, ni se pone a pensar, ni medita en las cosas cotidianas como estas. Es decir, ese pequeño polvo, esa partícula de polvo que está ahí, fue creada por Dios a través de Cristo. Cosas impresionantes acerca de Dios. Ni una simple cosa, nada, visible o invisible. Los ángeles fueron creados por Cristo, en Cristo, para Cristo. No los podemos ver porque son seres espirituales y quizás ellos se pueden revelar en forma física, pero son seres espirituales. Nada, ni ellos escapan de esa creación de Dios. En los atributos de Dios hay un atributo de Dios que se llama aceidad. Esa palabra no la conocemos ni nunca la vamos a escuchar porque es solamente una palabra asignada a ese atributo de Dios. Nadie la puede tener. Esa palabra quiere decir, en cierta forma, para traducirle en entendimiento nuestro, soledad, la soledad de Dios. Y cuando vemos ese estudio, entendemos que antes de lo creado estaba Dios, el Padre, estaba Cristo, estaba el Espíritu de Dios. Nada más, no había nada. Y ellos crearon los ángeles para que los adoraran. Y crearon la tierra y crearon a los seres humanos. Pero ellos necesitaban eso. No lo necesitaban. Ellos no necesitaban ángeles que los adoraran. Ellos no necesitaban seres humanos que tuvieran que haber sido salvos por Cristo. Ellos no necesitaban nada. Ellos estaban en la eternidad. Ahí. Lo visible y invisible, todo fue creado en Cristo. Y nada fue creado sin Él.
Siendo Cristo entonces, hermanos, la palabra externada de la sabiduría de Dios, es imposible que algo fuese creado sin Él o sin ser a través de Él. Todo lo que Génesis nos menciona en el Antiguo Testamento, y no solamente Génesis, otros libros, todo lo que el Nuevo Testamento nos muestra, los milagros de Jesús en los evangelios, todo eso fue en Cristo. Pero no solo lo que está registrado, hermanos, en la Biblia es lo que creó Dios a través de Cristo, es todo. Nosotros podemos ver, sí, la narración de la creación y nos damos cuenta, pues entonces Dios hizo los árboles, Dios hizo las aguas, Dios hizo la tierra, Dios hizo los planetas, porque eso está en la Biblia. Pero hay cosas que no están en la Biblia y también fueron creadas por Dios. Todo aquello que nosotros podamos imaginar o entender en nuestra mente fue creado por Dios en Cristo. Nada en lo absoluto pudo haber existido si no fue en Él y a través de Él. El verso 4 dice: en Él estaba la vida, en la palabra, en Cristo, y la vida era la luz de los hombres. Aquí hay dos declaraciones, hermanos, de Juan acerca de la palabra, acerca de Cristo. En Él estaba la vida, en Cristo o en la palabra estaba la vida. Ya quedó claro entonces, hermanos, que en Cristo y por Cristo todo fue creado, todo fue hecho. Ahora, en esta primera declaración encontramos que en Cristo estaba la vida. Hay algo llamado la providencia de Dios. No sé si ustedes han leído acerca de eso, pero es algo existente que no podemos negar. ¿Qué es la providencia de Dios, hermanos? Puedo resumirla en una simple frase que es: la providencia de Dios es el gobierno activo de Dios sobre todo lo que existe, todo lo creado. La providencia de Dios, el gobierno activo de Dios sobre todo lo creado. Porque hay pensamientos filosóficos que dicen que Dios creó todo y luego lo dejó ahí, entonces que por el mecanismo de la naturaleza pues todo subsiste, que por el mecanismo de la naturaleza crecen las plantas, que por el mecanismo de la naturaleza llueve, que por el mecanismo de la naturaleza sale el sol, pero Dios no es parte de ello. Él solo lo creó y ya está ahí. Nuestra vida, hermanos, es parte de la providencia de Dios. Nuestros días son parte de la providencia de Dios. Nuestras enfermedades, nuestra salud, todo lo que nosotros imaginamos es parte de la providencia de Dios. Todo en nuestra vida y en la naturaleza y en el mundo está gobernado por Dios. Todo. Ahora, aquí quiero también mencionar algo. Esto no quiere decir que nuestros pecados estén gobernados por Dios, porque de eso nosotros somos culpables. Pero aún así, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones, Dios hace cosas buenas, increíblemente. Si vamos al caso de José y sus hermanos, lo odiaban, no lo querían. Es más, antes de echarlo al pozo lo querían matar. ¿Cómo puede ser eso posible? Lo echaron al pozo, lo vendieron. Había maldad en su corazón, había pecado en su corazón. Y sin embargo, aún así, Dios tenía eso ordenado para que él fuera a Egipto y fuera el segundo de Faraón y pudiera preservar al pueblo de Israel. Entonces, ¿vamos a inculpar a los hermanos de José porque Dios había ordenado eso? No, ellos tienen su culpabilidad de su pecado y su maldad. Así nosotros, aun cuando nuestra vida y nuestros días están gobernados por la providencia activa de Dios, nuestras malas decisiones también tienen su culpabilidad, pero en nosotros. Cristo fue, es y será la fuente de la vida, no solo en la tierra, hermanos, no solo en el universo, sino mucho más importante, Él es la fuente de la vida eterna. Es más, hay un himno, ¿no? Fuente de la vida eterna y de toda salvación. Él es la fuente de la vida eterna. Y no cantamos ahorita y no dijo Él mismo: yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Yo soy la resurrección. La muerte lo pudo detener.
No, ¿por qué? Porque Él es la vida. Por eso dice, en Él estaba la vida, en la palabra, en Cristo. ¿No llamó Jesús mismo a Lázaro de la muerte y le dijo, ven? ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. ¿Quién pudiera haber hecho eso? Nadie, porque nadie es la vida más que Cristo. Esas fueron unas simples palabras hacia Lázaro. Ven, Lázaro, sal. Pero esas palabras, hermanos, tenían la vida. Si ustedes se dan cuenta, todo esto viene a recaer en lo que Juan mencionó en el verso 1 y 2. En la palabra está la vida. Cuando Jesús pronuncia, Lázaro, ven, Lázaro tiene vida. Externa Jesús ahí la vida que está dentro de Él, hecha en palabras. En Él estaba la vida. Si nosotros, hermanos, vivimos es por Él. Nada más y nada menos que solo por Él. Nuestro aliento de vida es preservado en y por Cristo. Si ustedes ven el pensamiento del mundo, el mundo no piensa en la vida que está en las manos de Cristo. La gente piensa que la vida a veces está en las manos de ellos. Y hasta que no tienen un accidente, hasta que no mueren, hasta que no están enfermos, se dan cuenta que la vida está en Dios y depende de Dios. Nuestro aliento de vida es preservado por Cristo, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, sopló vida en él. ¿Dónde estaba Cristo? Él es la vida. Para definir esto en una sola frase, hermanos, podríamos decir que Cristo es la vida eterna. Y cuando hablo de eterna es porque no tiene principio ni fin. Porque el mundo inicia y se acaba. El ser humano nace y muere, pero la eternidad no termina. Entonces Cristo es la vida eterna. La segunda parte del verso dice, Él era, la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Aun cuando es cierto, hermanos, que Dios por medio de Cristo es la luz a todo ser humano y la vida a todo ser humano, porque Dios ha dotado a todos los seres humanos con una conciencia para entender la maldad, lo que es bueno y lo que es malo, hasta cierto punto. Porque si nosotros vamos caminando por la calle, no podemos nosotros pensar en que vamos a asaltar una tienda, porque nosotros entendemos eso. Y si hay personas que no son creyentes, también entienden eso, aunque ellos no sean creyentes. Es esa conciencia que Dios le ha dado al hombre. Entonces el hombre tiene, por decirlo así, una cierta luz de parte de Dios para entender muchas cosas. Pero Juan, hermanos, está hablando, por lo que veremos en los siguientes versos, de la luz en las cosas espirituales. En la Escritura encontramos muchos pasajes, hermanos, que hacen referencia a Cristo como la luz, y al mundo, al pecado, a Satanás como tinieblas, como oscuridad. Y de hecho Juan va a utilizar mucho esto, porque era su forma de expresión. Entonces lo vamos a ver quizás en otros pasajes más adelante. Y voy a leer algunos pasajes que nos dan estas mismas referencias de lo que Juan está diciendo. Dice Hechos 28, 26, 18, para que abras sus ojos, hablando Pablo al rey Agripa, le dice, para que abra sus ojos para que se conviertan, hablando Pablo al rey Agripa de la conversión de él, cuando Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Jesús le dijo a Pablo, le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la ceguera espiritual a Cristo y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En 1 Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni somos de las tinieblas. Ahí estamos viendo claramente la diferencia que se hace entre los creyentes y los no creyentes, entre Cristo y entre Satanás. Segunda de Corintios 4:3.
y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No lo pueden ver, está en oscuridad, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, para que Cristo no sea visible a ellos, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, o el cual es Dios. Es pues Jesús, hermanos, la vida de todos los hombres, pero en forma particular y en forma especial es la revelación de luz a nosotros. Por eso existen dos revelaciones, la revelación general y la revelación especial. La revelación general es todo lo creado, la revelación especial es las escrituras para nosotros, porque se han de discernir espiritualmente. A los que hemos creído en Él, a su iglesia, a su cuerpo, a los elegidos en esa eternidad que hablábamos ahorita, antes del principio. Jesús es pues la vida y es la luz a la salvación. Verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Aquí también hay otra palabra que es muy diferente a lo que estamos leyendo. Cuando dice las tinieblas no prevalecieron, quiere decir las tinieblas no comprendieron. No sé por qué estos hombres utilizaban prevalecieron. Las tinieblas no comprendieron o no tomaron contra ella. Aquí en el verso 5, hermanos, también vamos a encontrar otras dos declaraciones, al igual que en el verso anterior. La luz en las tinieblas resplandece. Esta es una de las formas en las que Juan se expresa de Cristo. Él va a estar por encima de las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. No solo en este evangelio, hermanos, vamos a encontrar esto, sino también en las cartas, en los otros evangelios, en Mateo, en el Sermón del Monte. Jesús nos dice, no solamente a ellos, a nosotros, que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros, su pueblo, su gente. ¿En qué forma? Y Él mismo da la respuesta. Dice Él, para que nuestra luz, que es Cristo, alumbre a los hombres y que vean nuestras obras y en esas obras de luz glorifiquen al Padre. Esa luz en las tinieblas resplandece. No somos nosotros diferentes en el trabajo, en la escuela, con los amigos. Dice, no, ese hermano. Allí en la escuela un día andaba un niño en la tarde y según me platicaba su maestra, era un niño de sexto, al niño nunca le daban dinero ni le mandaban lonche o sea, era un niño olvidado, vamos. Pero era muy inteligente, entonces la maestra como que tenía favor con él porque él era inteligente más que todos, pero estaba olvidado. Entonces un día en el recreo estaba yo ahí y llegó él con otro niño y el otro niño se estaba comiendo unos churros y yo me estaba comiendo un duro. Entonces él no tenía nada y le dije, ¿qué, Franco? ¿No compraste nada? Y dice, no. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que no traigo dinero. Entonces ya le dije, pues voy a comprar uno, pues tú también para que comas. Y ya regresa y me da la feria. Y luego, no me acuerdo qué fue lo que yo mencioné. Y luego me dijo, ¿qué, profe? ¿Usted es cristiano? Se me hace que porque iba a hacerlo el 12 de diciembre o algo así. Y luego le digo, sí. Y luego me dice él, sí, de verdad se le ve, de verdad se da uno cuenta. Las tinieblas, nosotros somos la luz, resplandecemos ahí. Y no es por lo que yo haga o deje de hacer, porque esas obras fueron creadas en Cristo para que yo las hiciera. No porque yo soy bueno, porque yo soy malo. Es Cristo que es esa luz y que resplandece en las tinieblas. Cristo es la luz que revela las tinieblas y oscuridad en las que vive el hombre que no ha sido salvo. Revela el pecado que hay en él. Descubre con su luz la condición de miseria y estado en el que vive la gente sin Dios. Imagínense ustedes que aquí está apagado y nunca hemos venido y es de noche. Y les digo, pasen, hermanos, todo oscuro, se van a andar tropezando y cayendo porque usted no sabe nada, está oscuro, está en tinieblas esto. Pero que si prendemos la luz, nos va a revelar todo, dónde están las sillas, dónde está el púlpito, dónde están todo. Cristo es la luz que ilumina al ser humano, que ilumina a aquellos
que han sido salvos por el Padre y que descubre con esa luz nuestras faltas, nuestros errores. Es como si nos vemos al espejo. Ahí encontramos nuestras faltas. Si no nos vemos al espejo, no encontramos nuestras faltas. Cristo es esa luz que a través de la Escritura nos enseña qué es lo que estamos haciendo mal. Un reverendo de apellido Meyer dijo: hay dos maneras por las cuales se produce la oscuridad. Una es por la ausencia de luz. Cuando yo escuché una vez eso, pero yo lo escuché con el frío y el calor, que dicen que el frío es la ausencia de calor. Pues como que se me hace una obviedad, ¿verdad? Pero sí tiene algo de profundidad ese pensamiento. Y dice el reverendo Meyer, uno es las maneras por las que se produce la oscuridad es por la ausencia de luz. Pues es obvio. El otro dice es por la pérdida de la vista. Está oscuro cuando el sol se mete, pero también está oscuro cuando el ojo está ciego o cerrado. Dice él, y la oscuridad mencionada aquí en Juan no es la primera, no es la ausencia de luz, ni es cuando se mete el sol, sino es la segunda, cuando el ojo está cerrado o el ojo está ciego a Cristo, al Evangelio, a la luz de la salvación. Todo ser humano, hermanos, que es partícipe del cuerpo de Cristo, ha sido salvado y su espíritu ha sido regenerado. Y esto es debido a esa luz de Cristo que le ha resplandecido y ha tenido las cosas espirituales visibles ahora. Han sido alumbradas por esa luz de nuestro Salvador Jesús. Nosotros hemos sido alumbrados por Él. La segunda declaración dice: las tinieblas no prevalecieron contra ella, que es, no la comprendieron. Para entender mejor esa declaración, en el original así dice: las tinieblas no la comprendieron o no la tomaron o recibieron. ¿Y qué es esto? Lo que hemos sabido nosotros y hemos visto. Si lo conectamos con lo que hemos visto hasta aquí, el rechazo de los judíos fue cuando nació, antes de que naciera Cristo. No cuando nació, antes de que naciera Cristo. ¿Por qué? Porque no querían que naciera. Por eso salió huyendo José. En sí, hermanos, en el mundo, en todas las eras, se sigue rechazando esa luz. Las tinieblas no la aceptaron, no la comprendieron. Y ahorita es lo mismo, no lo aceptan ni lo comprenden. En nuestra historia no vamos a ir allá. Si vamos al tiempo de Jesús, ¿qué gritaban las personas cuando estaba con Pilato? ¡Barrabás! ¡Barrabás! Porque iban a soltar a uno de los dos, ¿se acuerdan? Que era el año de quién sabe qué, pero soltaban a uno y era Barrabás o era Jesús. Aquí gritaba el mundo: ¡Barrabás! ¡Las tinieblas! ¡Barrabás! No lo comprendieron, no lo tomaron. Las personas siguen viviendo en contra de Dios, hermanos. No quieren a Cristo, lo rechazan. Veamos las fiestas que acaban de pasar: San Judas, la Virgen, el Islam, que rechaza totalmente la divinidad de Cristo diciendo que Él es un profeta, los testigos de Jehová diciendo que Cristo no es Dios. Todo el mundo, hermanos, nadie lo comprende, nadie lo toma. Es lo que dice Juan. Solo aquellos que hemos sido salvos por su gracia y que hemos sido iluminados con esa luz y que hemos sido revividos con esa vida eterna de Cristo en la salvación podemos comprender esto. Termino con esta conclusión, hermanos. Cristo es eterno. Siempre ha estado y ha sido con el Padre antes de que todo existiera o de que una simple cosa existiera. Siempre ha estado en esa eternidad, y en esa eternidad fuimos elegidos para salvación. En Él asimismo fuimos creados por Él y en Él, así como todo lo demás que existe. Él es nuestra luz, Él es quien alumbró nuestro entendimiento para entender su santo evangelio. Por medio de esa luz pudimos ver esas buenas noticias, porque si no, no las hubiéramos visto. Porque siguen ocultas para muchas personas esas buenas noticias, aun cuando se las digamos 100 veces. Y si no lo rechazamos y lo comprendimos, fue porque, como dice Juan en una de sus cartas, él mismo, si lo amamos es porque Él nos amó a nosotros primero. Hermanos, les invito y exhorto a que seamos esa luz que es Cristo en el mundo. Lo somos por Él.
y manifestemos esa luz a los demás, de modo que Dios sea glorificado en su eterno Hijo Jesucristo, nuestra luz, que Él sea comprendido y abrazado y tomado por los hombres para salvación. Oramos, hermanos. Bendito Señor y Padre glorioso, nos hemos adentrado tu palabra, Señor, y hemos entendido, Señor, gracias a tu Espíritu, Señor, y a ti, que nuestro Salvador ha estado contigo desde la eternidad, que todo lo creado fue creado en Él y por Él, y que nada hubiera sido sin Él. Señor, te agradecemos porque Él es nuestra vida, Él es nuestra luz, y porque tú decidiste que Él fuera nuestra vida y nuestra luz, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas veces que hemos tomado esto sin importancia, Señor, sin darle el debido respeto, Señor, a lo que tu palabra dice. Te agradecemos porque nos alumbras con esa luz de Cristo a través de las Escrituras para entender, Señor, quién eres tú, qué eres tú, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, también de nosotros. Ayúdanos, Padre, para hacer luz, para que esa luz de Cristo que mora en nosotros, así como su Espíritu, Señor, sea reflejada, Señor, y resplandezca a aquellas personas que no la tienen, Dios, que están en las tinieblas, en la oscuridad. Gracias te damos, Señor, porque hablas a nuestras vidas, porque somos bendecidos por ti, Señor, y para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestra vida, nuestra luz, nuestra salvación, oramos. Amén.